En el capítulo anterior en Posesión. Cami Reed, madre de los gemelos Jim y Dave, manda a sus hijos a por ayuda, ya que conocían un sendero detrás de las casas, donde había un bosque en el cual solían jugar. Aunque su intención principal era alejarlos lo más posible de ahí. Johnny Marinville se ofrece a acompañarlos. Cami accede, pero pide que sea uno de sus hijos quien lleve el arma del señor Carver, que Johnny había encontrado arriba. En la casa contigua, Colin Trajan tuvo una idea similar y, junto a Steve Haynes, se disponen a ir por el sendero del bosque con las armas del viejo Doc. Enfrente, en casa de Audrey Wheeler, a Peter Jackson, bajo la influencia de Tack, se le asigna una misión: ir al mismo bosque donde estaban yendo los demás a encontrarse con alguien. Un amigo. ¿Y qué cosa puede ser amigo de un demonio como Tack? De los vigilantes, guión original de Craig Godis y Quentin Bullrich. Exterior. Calle principal. Día. El sheriff Streeter mira al agente Lane levantar a Candy. Detrás de ellos, en el edificio de adobe donde está la lavandería china, un grupo de trabajadores chinos espían desde el portal, donde están apiñados. Candy. ¿Qué miran con sus asquerosos ojos rasgados? Esta vez no retroceden. Trabajador chino. Amigo. Ahora sus lopas necesitarán un buen lavado. Los demás chinos ríen. Hasta Streeter esboza una pequeña sonrisa. Candy parece confundido. No puede creer que Streeter lo haya vencido en una pelea justa. No puede creer que esos malditos chinos se rían de él, no puede creer nada de lo que pasa. Streeter. Será mejor que entren, muchachos. Los trabajadores de la lavandería vuelven dentro, pero miran por las ventanas. Lane. Asegúrate de que coja su sombrero, Josh. No quiero que vaya a la cárcel sin su sombrero. Lane sonríe y recoge el sombrero de Candy. Es un sombrero de la caballería, que cayó de la cabeza de Candy cuando Streeter lo empujó contra la empalizada de los caballos. Ahora, con una sonrisa de oreja a oreja, el agente Lane lo planta sobre la cabeza del bandolero vencido. Hay una polvareda. Lane. Vamos, capitán. Le he reservado la mejor tienda del campamento. Ya lo verá. Continúa la escena. Calle. Empuja al aturdido y derrotado Candy hacia la cárcel. El sheriff Streeter los mira con una sonrisa. No se da cuenta de que se abren las puertas basculantes de la taberna Lady Day y sale el mayor Murdoch. Por una vez, Murdoch no luce su característica sonrisa. Murdoch. ¿Cree que meter en la cárcel a Candy es la solución para sus problemas, sheriff? Streeter se vuelve. Murdoch se aparta la polvorienta chaqueta de la caballería, dejando al descubierto la empuñadura de su Colt. Streeter, sonriendo. Parece que acabo de detener al primer fantasma. ¿Dónde se esconde el resto de sus vigilantes? ¿En el cañón de Desatoya? ¿Va a decírmelo por fin? Murdoch. Está más loco que un zorro con una picadura de serpiente. Streeter. ¿De veras? Ya veremos. Supongo que esta noche no habría jinetes fantasmas, ya que el capitán Candel no podrá entregarles las sábanas. Siempre sonriente, se vuelve hacia la cárcel. Murdoch. Suponga que le digo que los vigilantes están mucho más cerca que la montaña de Satoya o Skate Rock. Suponga que le digo que están en las afueras del pueblo, esperando el primer disparo. ¿Qué le parecería, maldito yankee? Streeter. Me parecería muy bien. Mira hacia arriba, se lleva los dedos a la boca y silba. Exterior. Techos de la calle principal, calle. Aparecen hombres detrás de todos los carteles, chimeneas y fachadas. Son los mismos hombres del pueblo que antes estaban aterrorizados, pero ahora llevan rifles y tienen un aspecto amenazador. Están en la lavandería china, en el almacén El Búho, en la tienda de Worrell e incluso en la funeraria de Craven. Entre ellos vemos al pastor Yeoman y al abogado Bradley. Yeoman, que ya no cree que los vigilantes sean seres sobrenaturales dispuestos a castigar al pueblo por sus pecados, levanta una mano para saludar al sheriff. Otra vez calle principal, con Streeter y Murdoch.
Streeter devuelve el saludo de Yeoman y se vuelve a Murdoch, que está furioso y confundido. Una combinación peligrosa. Streeter. Sí, tráigalo si quiere. La cara de Murdoch se tensa. Baja la mano hasta rozar la empuñadura de la Colt. Ninguno de los dos ve a Laura, que sale corriendo de la taberna, detrás de Murdoch. Lleva un vestido de lentejuelas y empuña una pistola Derringer. Murdoch. ¿Quiere ponerme a prueba, sheriff? Streeter. ¿Por qué no nos tranquilizamos un poco y discutimos este asunto con calma? Pero sabe que es demasiado tarde, que ha llegado demasiado lejos, baja la mano hasta la empuñadura de su arma. Murdoch. El tiempo de las palabras se ha terminado, sheriff. Streeter. Muy bien, si eso es lo que quiere. Murdoch. Si usted hubiera permanecido al margen, no habría habido heridos. Streeter. Aquí no hacemos las cosas de ese modo. Nosotros. Continúa. Calle. Streeter, ve a Laura. Laura, no. Mientras está distraído, Murdoch desenfunda su pistola. Laura se interpone entre los dos hombres, apuntando a Murdoch con su Derringer. Aprieta el gatillo, pero solo se oye un chasquido. Ha fallado. Una décima de segundo después, Murdoch dispara su Colt de la caballería y la bala destinada a Murdoch derriba a Laura. La mujer cae al suelo. Exterior. Tejados. Los ciudadanos levantan las armas para disparar. Otra vez calle principal, delante de la taberna. Murdoch intuye lo que va a ocurrir y se refugia en la taberna Lady Day. Streeter le dispara un par de veces, luego corre hacia Laura y se arrodilla a su lado. Otra vez tejados. Flip Moran, el mozo de cuadra, dispara una salva. Un par de ciudadanos lo imitan, pero, afortunadamente, solo un par. Otra vez calle principal, frente al salón. Una bala pasa rozando las puertas basculantes, astillando la madera. Streeter. No disparen, se ha ido. Otra vez tejados. Los hombres bajan las armas. Flip Moran parece confuso y avergonzado de sí mismo. Exterior. Streeter y Laura, primer plano. La expresión dura del sheriff ha desaparecido de su rostro. Mira a la bailarina moribunda y se da cuenta de que la ama. Streeter. Laura. La escena continúa. Laura, tosiendo. La pistola. Errado el tiro. Siempre me dijiste que, no confiara, en una pistola escondida. La tos le impide continuar. Streeter. No hables. Mandaré a Joe Prudhomme a buscar al Med. Laura, tosiendo. Demasiado tarde, abráceme. Streeter lo hace. Ella lo mira con curiosidad. Laura, ¿por qué? Llora, sheriff. Exterior. Parte trasera de Lady Day. Murdoch sale corriendo. El sargento Matty sigue allí con los caballos. Sargento. ¿Qué ha pasado? He oído disparos. Murdoch, montándose al caballo. No importa. Es hora de ir a buscar a los muchachos. Sargento. ¿Quiere decir qué? De repente, Murdoch parece loco. Sus ojos brillan y sus labios dibujan una mueca similar a una sonrisa. Es la sonrisa de un animal acorralado. Murdoch. Vamos a borrar del mapa a este pueblo. Giran los caballos y galopan al encuentro de los demás vigilantes. Fundido encadenado abriendo a. Capítulo 9. 1. Steve y Colin no tuvieron necesidad de saltar la valla del jardín de Doc. Había una aldaba, aunque para poder usarla tuvieron que arrancar un montón de ramas de yedra enredadas entre las rejas. Solo hablaron un par de veces antes de llegar al camino. La primera vez, lo hizo Steve. Echó un vistazo a los árboles, casi todos pequeños y esmirriados, casi espectrales con el murmullo de las gotas de lluvia cayendo de sus hojas, preguntó. ¿Son álamos? Collie, que acababa de abrirse paso con dificultad entre un grupo de arbustos espinosos particularmente intrincados, se volvió a mirarlo.
¿Qué dice? Le preguntaba si estos árboles son álamos. Como venimos de la calle Papler, que también significa álamo. Ah, Collie miró alrededor con aire dubitativo, cambió la escopeta de mano y se pasó un brazo por la frente. Hacía mucho calor en el bosque. Con franqueza, no sé si son álamos, pinos o eucaliptus. La botánica nunca fue lo mío. Ese tan enjuto de ahí es un abedul, y eso es todo lo que sé del tema. Dicho esto, continuó avanzando. 5 minutos más tarde, cuando Steve comenzaba a preguntarse si de verdad había un camino en el bosque o todo había sido una fantasía, Collie se detuvo. Miró detrás de Steve con una expresión tan vehemente que el propio Steve se volvió a mirar qué ocurría. No vio nada más que la enmarañada maleza que acababan de dejar atrás. Ni rastro de la casa del viejo Doc o de la de Jackson. Vislumbró una pequeña mancha roja, quizá la chimenea de la casa de los Carver, pero eso fue todo. Era como si estuvieran a centenares de kilómetros de la población más cercana. Esa impresión, o más bien la posibilidad de que fuera algo más que una impresión, heló la sangre de Steve. ¿Qué pasa?, preguntó, creyendo que el policía le preguntaría por qué no podían oír coches, ni un monopatín de crío, un equipo de sonido, una moto, una bocina, un grito, nada. Sin embargo, Collie dijo: se está yendo la luz. Es imposible. Solo son. Steve consultó su reloj, pero estaba parado. Quizás se había quedado sin pila. Su hermana le había regalado el reloj para Navidad 2 años antes y él nunca le había cambiado la pila. Sin embargo, era curioso que se hubiera parado poco después de las 4, aproximadamente la hora en que había llegado a ese maravilloso barrio. ¿Solo qué? No lo sé con seguridad, el reloj se me ha parado, pero piense. No pueden ser más de las 5:30 o las 6 menos cuarto. Quizá menos. ¿No dicen que en momentos de crisis tenemos la impresión de que el tiempo pasa con mayor lentitud? No sé quién dice eso, repuso Collie, pero mire la luz. Steve lo hizo y tuvo que reconocer que el poli tenía razón. No le gustaba admitirlo, pero era así. Los rayos rojos y cálidos de luz caían oblicuamente sobre la maraña de vegetación, una expresión más apropiada para aquel sitio que llamar la zona verde. Sol rojo por la noche, un regalo para los ojos de los marineros, pensó, y de repente, como si aquella idea hubiera actuado como un detonador, el mundo entero, todo lo que estaba ocurriendo y no entendía, pareció precipitarse sobre él. Se cubrió los ojos con las manos, dándose un buen golpe en la cabeza con la empuñadura del 22 y sintió que perdía el control de la vejiga, que en cualquier momento se mearía en los pantalones y que no le importaba. Se tambaleó hacia atrás y oyó la voz de Collie en Trajan, vaga y lejana, preguntándole si se encontraba bien. Con un esfuerzo sobrehumano, Steve dijo que sí y se obligó a bajar las manos para mirar aquella delirante luz roja otra vez. Permita que le haga una pregunta muy personal, dijo Steve, con la sensación de que la voz que salía de su garganta no se parecía ni remotamente a la suya. ¿Tiene miedo? Mucho. El hombretón volvió a secarse el sudor de la frente. Hacía mucho calor, y a pesar de la humedad de la lluvia en las hojas, Steve tenía la impresión de que era un calor seco, nada parecido al clima de un invernadero. Los olores también eran así, nada desagradables, pero secos. Como si estuvieran en Egipto. Pero no se desanime. Veo una zona más despejada. Debe de ser el camino. Era el camino. Salieron a él tras menos de 1 minuto de marcha, y Steve vio señales, reconfortantes, dadas las circunstancias, de los animales que lo recoman habitualmente, una bolsa vacía de patatas fritas, el envoltorio de un paquete de cromos de béisbol, un par de pilas que algún niño habría arrojado de su Walkman una vez agotadas, unas iniciales talladas en un árbol. Pero al otro lado del camino vio algo menos reconfortante, entre los sumaques y las zarzas, había una planta deforme y espinosa, de un color verde virulento. Detrás de ella había otras 2, con sus gruesas ramas rígidas extendidas hacia arriba, como los brazos de un policía alienígena. ¡Y mierda! ¿Ha visto eso?, preguntó Steve. Collie asintió. Parecen cactus. Sí, pensó Steve,
aunque tanto como las mujeres retratadas por Picasso en su época cubista parecían mujeres reales. La simplicidad de los cactus y su falta de simetría les daban un aspecto surrealista que lastimaba la vista, como había ocurrido con el pájaro de las alas desiguales. Era como mirar una imagen desenfocada. Se parece un poco a un buitre, había dicho el viejo Doc. Un niño lo dibujaría así. Las cosas comenzaban a ordenarse en su mente, no a encajar, al menos por el momento, pero sí a formar lo que en las clases de álgebra hubieran llamado un conjunto. Las furgonetas, que parecían escapadas de una serie de televisión infantil, el pájaro, y ahora este grupo de cactus verde chillón, que podrían haber sido dibujados por un entusiasta alumno del primer curso de primaria. Collie se aproximó al más cercano al camino y extendió un dedo. ¿Está loco? No lo toque, dijo Steve. Collie no le hizo caso. Acercó el dedo más y más, hasta que... ¡ay! ¡Y mierda! Steve se sobresaltó. Collie apartó la mano y se la miró como un niño que observa con curiosidad su último rasguño. Luego se volvió y le enseñó el dedo a Steve. Sobre la yema del dedo índice se había formado una pequeña perla de sangre, oscura y perfecta. Son lo bastante reales para pinchar, dijo. Por lo menos este. Claro. ¿Y si son venenosos, como una de esas plantas exóticas del Congo? Collie se encogió de hombros, como quien dice, demasiado tarde, amigo, y tomó el sendero que conducía hacia el sur, en dirección a Hyacinth. Con la luz rojiza que se filtraba entre los árboles de la derecha era casi imposible desorientarse. Comenzaron a andar cuesta abajo, y a medida que avanzaban, Steve vio más y más cactus deformes al este del camino. En algunos sitios, superaban en número a los árboles. La vegetación comenzaba a ralear, y por una buena razón, el humus de la tierra también comenzaba a ralear, reemplazado por una arenisca gris que parecía. Las gotas de sudor le escocían los ojos a Steve. Se lo secó. Hacía tanto calor, y la luz era tan roja y deslumbrante. Sentía náuseas. Mire, dijo Collie. 20 metros más allá, otro grupo de cactus montaban guardia junto a la bifurcación del camino. Entre ellos, como la proa de un barco hundido, sobresalía un carro de la compra volcado. En la luz mortecina, las varillas metálicas del carro parecían empapadas en sangre. Collie corrió hacia el cruce. Steve se dio prisa para alcanzarlo, pues no quería separarse de él ni siquiera unos metros. Cuando Collie llegó a la bifurcación, el aire espectral vibró con unos aullidos estridentes y al mismo tiempo nauseabundamente dulces, como la melodía de una canción popular entonada por un cuarteto desafinado, hu, 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 hu. Tras una pequeña pausa, los aullidos se repitieron. Esta vez eran más, fundiéndose y elevándose, cubriendo cada centímetro del cuerpo de Steve con carne de gallina. Criaturas de las tinieblas, pensó Steve y en su imaginación vio a Bela Lugosi, famoso por interpretar a Drácula, un fantasma en blanco y negro, desplegando su capa. Quizá no fuera una imagen muy adecuada para las circunstancias, pero a veces los caminos de la mente son inescrutables. «Dios mío», exclamó Collie y Steve pensó que se refería a los aullidos de coyote que venían del este, donde se suponía que debía de haber casas, tiendas y 5 cadenas diferentes de hamburgueserías. Pero el corpulento policía no miraba hacia allí. Miraba hacia abajo. Steve siguió su mirada y vio un hombre sentado junto al carro del supermercado. Estaba apoyado contra el cactus, clavado a las espinas como un grotesco memorándum humano. Hu. Involuntariamente, Steve extendió la mano y rozó la del policía. Collie se la cogió quizá con demasiada fuerza, pero a Steve no le importó. «Y mierda. Yo he visto a este tipo antes», dijo Collie. «¿Cómo puede estar seguro?», preguntó Steve. «Por la ropa y el carro. Ha pasado por nuestra calle 2 o 3 veces durante el verano. Pensaba ahuyentarlos y volvía a verlo. Quizá fuera inofensivo, pero... ¿Pero qué?». Steve, que había vagado por las calles un par de veces en su vida, no sabía si ofenderse o reírse. ¿Qué temía que hiciera? ¿Robar un retrato de Elvis?
¿Pelearse con Soderson por una copa? Collie se encogió de hombros. El hombre clavado al cactus estaba vestido con pantalones caqui llenos de remiendos y una camiseta más vieja, sucia y andrajosa que la que Billingsley le había dado a Collie. Sus viejas zapatillas estaban pegadas con cinta aislante. Eran las ropas de un vagabundo, y las posesiones que habían caído del carro completaban la estampa: un viejo par de zapatos de vestir, un trozo de soga deshilachada, una muñeca Barbie, una chaqueta azul con la inscripción Buckeye Lanes bordada en hilo dorado en la espalda, una botella de vino medio vacía, tapada con lo que parecía el dedo de un guante de mujer, y una radio portátil que debía de tener al menos 10 años. La carcasa de plástico había sido reparada con cola de carpintero. También había al menos una docena de bolsas de plástico, cada una de ellas cuidadosamente enrollada y atada con una cuerda. Un vagabundo muerto en el bosque. ¿Pero cómo demonios había muerto? Los ojos habían saltado de sus órbitas y colgaban sobre las mejillas de un par de nervios ópticos secos. Los dos parecían desinflados, como si la fuerza que los había impulsado hacia afuera también los hubiera reventado. La sangre que había manado copiosamente por la nariz le cubría los labios y la barbilla cerdosa. Sin embargo, para desconsuelo de Steve, no alcanzaba a ocultar la boca, que estaba distendida en una grotesca sonrisa, con las comisuras a medio camino de las mugrientas orejas. Alguna fuerza misteriosa había matado al vagabundo, empujándolo contra el cactus con la fuerza suficiente para hacerle saltar los ojos de las órbitas. Sin embargo, esa misma fuerza lo había dejado sonriendo. Collie apretó bruscamente la mano de Steve. ¿Le importaría soltarme? Me está rompiendo. Miró la bifurcación este del camino, la que supuestamente los conduciría a la avenida Anderson. Se extendía unos 10 metros más allá y luego se abría como un embudo en un abominable mundo desierto. Steve no se detuvo a pensar que aquel paisaje no tenía cabida en un sitio como Ohio por la sencilla razón de que no tenía cabida en ningún sitio que hubiera visto en su vida, o incluso vislumbrado en sueños. Más allá de los últimos árboles normales y verdes había un vasto terreno árido que se extendía hacia un horizonte inverosímil de montañas cerradas. No se veían zonas de sombra o relieve, ni promontorios ni valles. Eran las montañas negras y lisas de un dibujo infantil hecho con lápices de cera. El camino no desaparecía, sino que se ensanchaba convirtiéndose en una especie de carretera de historieta. A la izquierda había una rueda de carro semienterrada en el suelo. Más allá, un barranco de piedra lleno de sombras. A la derecha, un cartel escrito con temblona caligrafía infantil sobre una tabla de madera descolorida. A la ponderosa. El cartel estaba coronado por un cráneo de vaca tan deforme como los cactus. Más allá, el camino se extendía recto hasta el horizonte, dibujado con una perspectiva artificialmente decreciente que a Steve le recordó los carteles de la película, Encuentros cercanos del tercer tipo. Ya había estrellas en el cielo, unas estrellas demasiado grandes para ser verosímiles. No parpadeaban, sino que se encendían y se apagaban como las luces de un árbol de Navidad. Volvieron a oír aullidos, y esta vez no era un trío ni un cuarteto, sino un coro completo. Tampoco podía decirse que procedieran de las estribaciones de las montañas, porque no había estribaciones. Solo un desierto llano y blanco, cactus verdes, el camino, el barranco y, a lo lejos, un collar de montañas cerradas como dientes de tiburón. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Collie. Antes de que Steve pudiera responder, la mente de un niño, habría dicho si hubiera tenido la oportunidad, oyeron un rugido procedente del barranco. A Steve le sonó como un potente motor de barco. En ese momento, dos ojos verdes se abrieron entre las sombras y Steve retrocedió con la boca seca. Levantó el Mossberg, pero sus manos eran dos bloques de madera y el arma parecía ridícula, inútil. Los ojos flotaban en la oscuridad, como en las viñetas de los cómics, y eran del tamaño de un par de balones de fútbol. Steve no quería ver ni imaginar las dimensiones del animal al cual pertenecían. ¿Podremos matarlo? Si se acerca a nosotros, ¿cree que? Y mire alrededor. Interrumpió Collie. Y mire lo que está pasando. Steve lo hizo. La vegetación se alejaba de ellos y el desierto avanzaba. A sus pies, el follaje primero empalideció,
como si una misteriosa fuerza le hubiera extraído la savia, y luego desapareció, al tiempo que la tierra húmeda y oscura comenzaba a aclararse y granularse. Cuentas de collares. Eso era lo que se le había cruzado por la cabeza unos minutos antes, que el humus había sido reemplazado por curiosos guijarros con forma de cuentas de collares. A la derecha, uno de los árboles canijos se hinchó de repente con un ruido similar al que se produce cuando uno se mete un dedo en la boca y lo saca tirando de la mejilla. El tronco blanquecino del árbol se volvió verde y se llenó de espinas. Las ramas se fundieron, el color de las hojas extendiéndose y difuminándose a medida que se convertían en costillas de cactus. «Creo que deberíamos volver», dijo Collie. Steve ni siquiera se molestó en contestar, sus pies hablaron por él. Un instante después, ambos corrían por el camino en dirección al punto donde habían iniciado el recorrido. Al principio, Steve solo temía pincharse con las espinas de los arbustos, caer en una maraña de zarzas o pasarse del sitio donde habían visto las pilas, que era donde debían torcer al oeste rumbo a la casa de Billingsley. Pero cuando volvió a oír el rugido de la bestia, todo lo demás quedó reducido a una mera inconveniencia. Se acercaba. La criatura de ojos verdes del barranco los perseguía. Demonios, los perseguía y estaba a punto de alcanzarlos. 2. Se oyó un disparo y Peter Jackson giró la cabeza despacio. Comprendió, en la medida en que era capaz de comprender algo, que estaba en el jardín trasero de su casa, mirando fijamente, en la medida en que era capaz de mirar a algo, la mesa del patio. Encima de ella había una pila de libros y revistas, de cuyas páginas sobresalían unos papelitos rosas. Había estado trabajando en un artículo académico titulado James Dickey y la nueva realidad sureña, disfrutando anticipadamente con la posibilidad de que desatara una polémica en selectos círculos académicos. Era probable que lo invitaran a debatirlo con otros colegas en mesas redondas. Y eso significaba viajes con todos los gastos pagados, dentro de unos límites razonables, por supuesto, como había soñado con eso. Ahora todo parecía lejano e irrelevante, como el disparo en el bosque, el grito que sonó a continuación y los otros dos disparos que siguieron al grito. Incluso los rugidos, como si un tigre se hubiera escapado del zoo y ocultado en el bosque, le parecían lejanos e irrelevantes. Lo único que importaba era encontrar a mi amigo, dijo. Llegar a la bifurcación del camino y sentarme con mi amigo. Cruzó el patio trasero en diagonal, golpeándose la cadera contra la mesa al pasar junto a ella. Un ejemplar de Bergeuria y varios de sus libros de consulta cayeron al húmedo suelo de ladrillos. Peter no hizo el menor caso. Su borrosa vista estaba fija en el bosque que se extendía detrás de la acera este de la calle Papler. Su sempiterno interés por las notas académicas se había desvanecido. 3. Cuando ocurrió, Jan no hablaba específicamente de Ray Soames, se preguntaba por qué Dios había creado un mundo donde una no podía evitar desear que la besara y la tocara un hombre que por lo general, que puñetas, casi siempre, tenía los tobillos sucios y se lavaba el pelo una vez al mes. Y eso en los meses buenos. De modo que si hablaba de Ray, aunque omitiera el nombre. Por primera vez desde que iba allí, desde que huía allí, Audrey experimentó cierta impaciencia, una ligera sensación de aburrimiento. Al parecer, la obsesión de Jan empezaba a cansarle. Audrey estaba en la puerta del cenador, mirando hacia el muro de piedra al final del prado, escuchando el zumbido de las abejas y preguntándose qué hacía allí. Había gente que necesitaba ayuda, gente que conocía y que, en la mayoría de los casos, le caía bien. Una parte de ella, bastante persuasiva, por cierto, intentaba convencerla de que no importaban, de que no solo estaban a 600 kilómetros de distancia, sino también 14 años más allá, en el futuro. Pero por convincente que fuera ese razonamiento, no era cierto. Ese sitio era el espejismo. Ese sitio era la mentira. Pero tengo que estar aquí, pensó. Es necesario que esté aquí. Sin embargo, la relación de amor-odio entre Jan y Ray Soames le producía un aburrimiento de muerte. Tenía ganas de volverse y decir a su amiga, ¿por qué no dejas de quejarte y lo dejas? Eres joven, eres bonita, tienes una buena figura. Seguro que encontrarás a alguien sin mal aliento y con el pelo limpio que te rasque las zonas donde más te pica.
Si le decía algo tan horrible a Jan seguramente tendría que abandonar su refugio, igual que Adán y Eva habían tenido que abandonar el paraíso por comer la manzana equivocada, pero eso no cambiaba sus sentimientos. Y si conseguía reprimir sus comentarios sobre la obsesión amorosa de Jan, ¿qué tendría que oír después? La 50ª repetición de que, si bien Paul era el más guapo de los Beatles, Jan solo aceptaría acostarse con John. Entonces, antes de que pudiera decir o hacer nada, un sonido nuevo se coló en aquel tranquilo lugar donde solo se oía el zumbido de las abejas, el canto de los grillos y los murmullos de las dos jovencitas. Era como un cascabeleo, suave pero imperioso, como la campanilla con que las antiguas maestras de escuela llamaban a sus alumnos después del recreo. Notó que Jan había parado de hablar y se volvió. Jan había desaparecido. Y sobre la mesa astillada, con iniciales que se remontaban a los tiempos de la Primera Guerra Mundial, el teléfono de Tack estaba llamando. Era la primera vez en todas sus visitas a aquel lugar que el teléfono de Tack sonaba. Se acercó despacio, solo necesitó dar 3 pasos, y lo miró con el corazón desbocado. Una parte de su ser le decía que no respondiera. Siempre había sabido que el timbre de aquel teléfono solo podía significar una cosa, que el demonio de Seth la había encontrado. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Huir, sugirió fríamente una voz, quizá la voz de su propio demonio. Huir de este mundo, Audrey. Correr colina abajo, espantando a las mariposas, trepar por encima del muro de piedra y saltar al camino que está al otro lado. Ese camino conduce a New Paltz, y no importa si tienes que caminar todo el día para llegar allí y acabas con los talones llenos de ampollas. Es una ciudad de estudiantes, y en la puerta de alguna cafetería habrá un cartel pidiendo camareras. Podrás trabajar allí y salir adelante. Eres joven, vuelves a tener poco más de 20 años. Eres sana, atractiva, y la pesadilla que te atormenta aún no ha comenzado. Pero no podía hacer eso, ¿verdad? Después de todo, nada de aquello era real. Solo era un refugio en su cabeza. Ring, ring, ring. Un timbrazo suave, pero apremiante. Levántame, decía. Descuelga, Audrey, muchacha. Tenemos que ir a la Ponderosa, aunque esta vez no regresarás. Ring, ring, ring. Audrey se inclinó y apoyó las manos a ambos lados del pequeño teléfono rojo. Sintió la madera seca debajo de sus palmas, la forma de las iniciales talladas debajo de sus dedos, y comprendió que si se clavaba una astilla en este mundo, aún sangraría cuando regresara al otro. Porque aquello era real. Sí, era real, y sabía quién lo había creado. De repente tuvo la absoluta convicción de que Seth había creado aquel paraíso para ella. Lo había forjado con sus mejores recuerdos y sus sueños más preciados, le había ofrecido un sitio donde refugiarse cuando la amenazara la locura, y si la fantasía comenzaba a desgastarse. Como una alfombra que muestra hilachas en las zonas de mayor paso, no era culpa de él. No podía dejarlo solo. No lo haría. Audrey descolgó el auricular. Era ridículamente pequeño, a la medida de un niño, pero apenas se fijó en eso. No le hagas daño. Gritó. No le hagas daño, monstruo. Si tienes que hacer daño a alguien, házmelo. Tía Audrey. Era la voz de Seth, aunque cambiada, sin tartamudeos, balbuceos o vacilaciones, y aunque sonaba asustada, no llegaba a demostrar pánico. Al menos de momento. Escúchame, tía Audrey. Te escucho. Dime. Vuelve. Ahora puedes salir de la casa. Puedes huir. Tack está en el bosque, pero los supercarros volverán pronto. Tienes que escapar antes de que regresen. ¿Y tú? Yo estaré bien, dijo la voz del teléfono, aunque a Audrey le sonó poco convincente, insegura. Tienes que reunirte con los demás, pero antes de irte. Escuchó lo que Seth quería que hiciera y sintió un absurdo deseo de reír. ¿Por qué no se le había ocurrido a ella? Era tan sencillo. Sin embargo, ¿podrás ocultarlo de Tack? Preguntó. Sí. Pero tienes que darte prisa. ¿Qué haremos? Incluso si consigo reunirme con los demás, ¿qué podemos? No puedo explicártelo ahora,
no hay tiempo. Tendrás que confiar en mí, tía Audrey. Vuelve. Vuelve. El último grito fue tan estridente que Audrey se apartó el auricular de la oreja y dio un paso atrás. Tras un instante de absoluto y vertiginoso desconcierto, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. La alfombra del salón amortiguó el golpe, pero de todos modos, su visión se llenó momentáneamente de estrellas. Se sentó y aspiró el nauseabundo olor de la casa que llevaba un año sin limpiar mezclado con el aroma a grasa de hamburguesas. Miró primero el sillón de donde había caído y luego el teléfono que tenía en la mano derecha. Debía de haberlo cogido de la mesa en el mismo momento en que había cogido el de Tac en su sueño. Pero no había sido un sueño, no había sido una alucinación. Acercó el auricular a la oreja, esta vez era negro y de un tamaño apropiado para su cara, y escuchó. Nada, por supuesto. Su casa era la única de la calle que todavía tenía luz. Tac necesitaba ver la tele, pero el teléfono no funcionaba. Audrey se levantó, miró la arcada que separaba el salón del estudio, y supo lo que vería si se acercaba, a Seth en trance mientras Tac estaba fuera. Sin embargo, esta vez la criatura no se había metido en la película. Oyó gritos de confusión y un disparo en la acera de enfrente. Entonces evocó un pasaje del Génesis, algo referido al Espíritu de Dios caminando sobre las aguas. Tenía la impresión de que el espíritu de Tac también estaba en movimiento, ocupado en sus propios asuntos, y que si esta vez intentaba escapar, seguramente lo conseguiría. Pero si se reunía con los demás y les contaba lo que sabía, incluso si le creían, ¿qué harían para escapar del hechizo donde estaban atrapados? ¿Qué le harían a Seth para escapar de Tac? Me dijo que me marchara, pensó. Será mejor que confíe en él. Pero primero, antes de marcharse tenía que hacer lo que le había dicho Seth. Algo muy sencillo, pero que podía ahorrarles muchos problemas. Todos, si tenían suerte. Audrey corrió hasta la cocina, haciendo caso omiso de los gritos y las voces en la acera de enfrente. Una vez tomada la decisión, sintió la imperiosa necesidad de darse prisa, de llevar a cabo su última tarea antes de que Tac volviera a fijarse en ella. O antes de que volviera a enviar al comandante Henry y sus amigos. 4. Cuando las cosas se torcieron, lo hicieron con una rapidez asombrosa. Cuando todo hubo pasado, Johnny se preguntó una y otra vez si la culpa había sido suya, pero no consiguió una respuesta clara. No podía negar que se había distraído un momento, pero eso había sido antes de que se desatara la catástrofe. Había seguido a los mellizos Reed hacia el camino del bosque, y si había dejado vagar su mente era porque los muchachos se movían con angustiosa lentitud, temerosos de mover una hoja o pisar una ramita. Ninguno de ellos sabía que no estaban solos en el bosque. Cuando se internaron en él, Collie y Steve ya les llevaban la delantera y avanzaban silenciosamente hacia el sur. Johnny volvió a recordar la reacción de horror de Bill Harris ante la calle Papler el día de su visita al barrio, en 1990. Primero le había dicho que no podía ir en serio, y luego, al comprobar que lo hacía, le había preguntado qué le pasaba. Y Johnny Marinville, cronista de las aventuras de un gato detective que iba por la vida con un equipo para identificar huellas digitales, le había respondido, lo que pasa es que todavía no quiero morir. Y eso significa hacer algún trabajo editorial propio. Algo así como una segunda versión de Johnny Marinville. Y puedo hacerlo porque tengo la motivación, lo que es importante, y las herramientas, que son vitales. Podríamos decir que es otra forma de hacer lo que siempre he hecho. Voy a reescribir mi vida, a reesculpirla. Aunque no se lo había confesado a Bill, había sido Terry, su exmujer, quien le había proporcionado una oportunidad que podía ser la última para él. Bill ni siquiera sabía que después de casi 15 años de comunicarse a través de abogados, Johnny y la ex señora Marinville habían iniciado un diálogo cauteloso, a veces por carta, pero mayormente por teléfono. Los contactos se habían vuelto más frecuentes a partir de 1988, cuando Johnny había dejado las drogas y el alcohol, esperaba que para siempre. Sin embargo, todavía tenía la sensación de que algo no iba bien, y en la primavera de 1989 había confesado a su exmujer, a quien en una ocasión había intentado apuñalar con el cuchillo de la mantequilla, que su vida de abstinencia le parecía inútil y sin sentido.
que no podía imaginarse escribiendo otra novela. Su pasión literaria se había consumido y ya no echaba de menos levantarse por la mañana con la fiebre de escribir bullendo en su cabeza, junto con la inevitable resaca. Esa etapa había concluido y podía soportarlo. Lo que no era capaz de soportar era la sensación de que su antigua vida de novelista seguía acechándolo, presente en todos los rincones, murmurándole desde su vieja máquina de escribir eléctrica cada vez que la encendía. «Yo soy lo que tú eras y lo que siempre serás», susurraba la máquina. No es una cuestión de autoimagen, ni siquiera de amor propio, sino de algo que está escrito en tus genes. Huye al último confín de la tierra, coge una habitación en el último hotel, ve hasta el fondo del último pasillo y cuando abras la puerta allí estaré yo, en la mesa, cantándote la misma vieja canción, la que escuchaste tantas veces en tus temblorosas mañanas de resaca, y habrá una lata de cerveza junto a tus notas y un gramo de coca en el primer cajón de la izquierda, porque al fin y al cabo eso es lo que eres. Todo lo que eres. Como dijo un sabio, la gravedad no existe, la tierra simplemente nos chupa. Tendrías que desenterrar tu libro para niños, había dicho Terry despertándolo de su sueño. ¿Qué libro para niños? Yo nunca. ¿No recuerdas a Pat, el gato detective? Le llevó un minuto hacerlo, pero por fin recordó. Terry, solo era una pequeña historia que inventé para el diablillo de tu hermana una noche que no paraba de ser un fastidio. Creí que su madre iba a tener un ataque de nervios y... Disfrutaste escribiéndola, ¿verdad? No lo recuerdo, dijo, aunque lo recordaba bien. Sabes que sí. Y debes de tenerla en algún sitio, porque tú nunca tiras nada. Con tu fijación anal. Siempre sospeché que guardabas hasta los mocos. Quizá en una cajita metálica, como si fueran anzuelos. Podrían ser buenos anzuelos, había respondido Johnny, sin pensar en lo que decía, preguntándose dónde estaría aquel cuento de 6 o 7 páginas. ¿En Fordham? Tal vez. En la casa de Connecticut donde había vivido con Terry, donde ella seguía viviendo, y desde donde le hablaba en ese preciso momento. Quizá. El día de aquella conversación estaba a menos de 15 kilómetros de distancia. Tendrías que buscar ese cuento, dijo Terry. Era bueno. Lo escribiste en una época en que eras mejor de lo que pensabas en muchos sentidos. Hubo una pausa. ¿Sigues ahí? Sí. Siempre sé cuando te digo algo que no quieres oír, dijo ella con astucia, porque es el único momento en que cierras el pico. Te pones a rumiar. No estoy rumiando. Claro que sí. Y entonces había dicho lo más importante de todo. El recuerdo casual de un cuento que Johnny había escrito para hacer dormir al malcriado sobrino de Terry había generado más de $20 millones de derechos de autor. Se habían vendido millares de ejemplares con las estúpidas aventuras de Pat en todo el mundo, pero la siguiente frase que salió de boca de Terry había sido más importante para Johnny que todo el dinero y todos los libros. Tanto entonces, como ahora. Suponía que su exmujer había hablado con voz perfectamente normal, pero sus palabras habían calado en lo más hondo de su corazón, como si salieran del oráculo de Delfos. Tienes que volver atrás, había dicho la mujer que ahora se llamaba Terry Albey. ¿Qué? Había preguntado él en cuanto había sido capaz de recuperar el aliento. No había querido que ella notara cuánto lo habían sacudido sus palabras. No había querido que supiera que, después de tantos años, aún tenía ese poder sobre él. ¿Qué quieres decir? Que deberías volver a la época en que te sentías bien. ¿En qué estabas bien? Recuerdo a ese tipo. No era perfecto, pero valía. Es imposible volver al hogar, Ter. Por lo visto, la semana que tocó Thomas Wolfe en la clase de literatura norteamericana, tú estabas enferma. Ve, vamos. Nos conocemos demasiado bien para esta clase de juegos. Tú naciste en Connecticut, te criaste en Connecticut, tuviste éxito en Connecticut y te convertiste en alcohólico y drogadicto en Connecticut. No necesitas volver al hogar, sino marcharte de él. Eso no es volver atrás, sino lo que los tipos de alcohólicos anónimos llaman una cura geográfica. Y no funciona. Tienes que volver atrás en tu cabeza, dijo con paciencia, como si hablara con un niño.
Creo que tu cuerpo necesita nuevos territorios. Además, ya no bebes ni te drogas. Y tras una pequeña pausa, ¿o sí? No. Aparte de la heroína, claro. Ja, ja. ¿A dónde sugieres que vaya? Al último sitio que se te ocurra, había respondido sin vacilar. Al lugar más improbable. Acre o Afganistán, da lo mismo. Aquella conversación había convertido a Terry en una mujer rica, porque Johnny compartió con ella hasta el último céntimo de sus ingresos por el libro. No se había ido a Akron, sino a Wentworth, la comunidad feliz de Ohio. Un sitio donde nunca había estado antes. Para escoger la zona, había cerrado los ojos y clavado una chincheta en un mapa de Estados Unidos. Y Terry había acertado, por mucho que Bill Harris creyera lo contrario. Lo que al principio Johnny había considerado como una especie de año sabático, había abstraído en sus pensamientos, chocó con la espalda de Jim Reed. Los muchachos se habían detenido al borde del camino. Jim, con la cara pálida y sombría, había levantado el arma y apuntaba hacia el sur. ¿Qué? Preguntó Johnny, pero Dave Reed le tapó la boca con la mano antes de que pudiera decir nada más. 5. Se oyó un disparo y luego un grito. Como si el grito hubiera sido una señal, Mariel Soderson abrió los ojos, arqueó la espalda, emitió un largo sonido gutural y comenzó a temblar de la cabeza a los pies. Sus pies sonaban como una matraca contra el suelo. «Doc», gritó Cynthia, corriendo al lado de Mariel. «Doc». Gary fue el primero en llegar. Se tambaleó en la puerta de la cocina y habría caído sobre el estómago de su esposa si Cynthia no lo hubiera atajado. El olor a jerez para guisar lo envolvía como una nube dulzona. «¿Qué pasa?», preguntó Gary. «¿Qué le pasa a Mimu?». Mariel sacudió la cabeza con fuerza, golpeándosela contra la pared. El retrato de Daisy, la perrita que sabía contar y sumar, cayó y aterrizó sobre su pecho. Por suerte, el cristal del cuadro no se rompió. Cynthia lo cogió y lo arrojó a un lado, y mientras lo hacía, vio que la gasa que cubría el muñón de la mujer se había teñido de rojo. Los puntos se habían abierto. «Doc», gritó a voz en cuello. Billingsley corrió desde la puerta, donde había estado mirando hipnotizado los cambios que aún tenían lugar en la calle. Oyeron rugidos, gritos y disparos procedentes del bosque. 2 disparos por lo menos. Gary miró en esa dirección, parpadeando con expresión aturdida. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar. Mariel dejó de temblar. Sus dedos se movieron, como si intentara coger algo, y luego se detuvieron. Miró el techo con los ojos en blanco, y una lágrima se deslizó por el rabillo del izquierdo. Doc le cogió la muñeca y le tomó el pulso. Entretanto, miró a Cynthia con vehemencia. «Creo que si quiere seguir trabajando en la esquina, tendrá que cambiarse la bata de dependienta por un vestido de fiesta», dijo. «La tienda se ha convertido en un saloon, el Lady Day». «¿Está muerta?», preguntó Cynthia. «Sí», dijo Doc, dejando caer la mano de Mariel. Perdió su última posibilidad de sobrevivir hace unos 15 minutos. Necesitaba una cama en la UCI, no un viejo veterinario con manos temblorosas. Más gritos. En la calle, alguien lloraba y gritaba, «Deberías haberlo detenido, deberías haberlo detenido». De repente, Cynthia tuvo la absoluta certeza de que Steve, un tipo que empezaba a gustarle, había muerto. Los pistoleros estaban ahí fuera y lo habían matado. «¿Qué pasa?», preguntó Gary por tercera vez. Ni el anciano ni la joven le respondieron. Aunque había estado allí mismo, arrodillado en la puerta de la cocina, cuando Billingsley había declarado que su esposa estaba muerta. Gary no pareció comprender lo que había ocurrido hasta que el viejo Doc retiró la funda de pana marrón del sofá y la usó para cubrir el cuerpo de Mariel. Entonces entendió, a pesar de su borrachera. Su cara tembló. Rebuscó debajo de la funda, encontró la mano de su mujer y la besó. Luego la apoyó contra su mejilla y se echó a llorar. 6. Cuando Jim Reed vio las sombras que se aproximaban a él en el camino, su entusiasmo se desvaneció, dejando un espacio que pasó a ocupar el miedo.
Por primera vez pensó que la decisión de internarse en el bosque no había sido sensata. Si ven personas extrañas en el bosque, vuelvan de inmediato, había dicho su madre. Pero ni siquiera podía moverse, estaba paralizado. Entonces oyó el rugido de un animal entre la vegetación y se dejó llevar por el pánico. En lugar de ver a Colin Trajan y a Steve cuando estos salieron a su encuentro, vio a unos asesinos que habían dejado momentáneamente sus furgonetas para adentrarse en el bosque. No oyó el grito ahogado de Johnny ni lo vio luchar para soltarse de las manos de Dave. «Dispara, Jimmy», gritó Dave con un falsete tembloroso. «Dispara, por Dios». «Son ellos». Jim disparó y el hombre de la izquierda cayó cogiéndose la cabeza, que estalló en una nube roja de pelo, huesos y cuero cabelludo. El rifle que llevaba en la mano cayó a un lado del camino. La sangre se filtraba entre sus dedos y se deslizaba sobre su cara. «Ahora el otro», gritó Dave. «Rápido, Jimmy, antes de que él nos dispare a nosotros». «No. No dispares», gritó el otro hombre levantando las manos, en una de las cuales llevaba un rifle. «Por favor. No dispares». Sin embargo, Jim iba a hacerlo. Lo apuntó con el arma, apenas consciente de sus propios gritos, de sus insultos: «Cabrón, hijo de puta, malparido». Lo único que quería era matar a ese tipo y volver con su madre. Volver con Dave junto a su madre. Salir al bosque había sido un terrible error. 7. Johnny clavó los codos en el vientre liso y duro de Dave Reed, pillándolo desprevenido. Dave dejó escapar un grito de sorpresa y Johnny se soltó de sus brazos. Antes de que Jim pudiera volver a disparar, Johnny le cogió el brazo y se lo retorció con fuerza. El chico gritó de dolor. Su mano se abrió, y la pistola de David Carver cayó al suelo. «¿Qué hace?», gritó Dave. «¿Nos matará? ¿Está loco? Tu hermano acaba de matar a Colin Trajan, su vecino, ¿no crees que el loco es él?», dijo Johnny. Sí, el muchacho había disparado, pero ¿quién tenía la culpa? Al fin y al cabo, él era el adulto y debería haber cogido la pistola en cuanto estuvieron fuera del alcance de los ojos fanáticos de Cammy Reed y de sus secas órdenes. ¿Por qué no lo había hecho? «No», murmuró Jim girándose hacia él y sacudiendo la cabeza. «No». Pero sus ojos decían lo contrario. Estaban abiertos como platos y llenos de lágrimas. ¿Qué hacía aquí? Dios santo. ¿Por qué no nos avisó? El rugido, que se había apagado momentáneamente, volvió a vibrar en el aire abrasador y se elevó hasta convertirse en un gruñido. El hombre que seguía de pie, el conductor del camión, se volvió hacia él y levantó las manos automáticamente. El rifle que llevaba era muy pequeño, y quizá fuera más acertado usarlo para protegerse el cuello que para disparar. Entonces la criatura que los había seguido salió de la vegetación. Cuando Johnny la vio, perdió toda su capacidad para pensar y razonar con coherencia, lo único que podía hacer era mirar. El sentido de la vista, que en ese momento le pareció una maldición, no lo había abandonado nunca antes ni lo hizo ahora. La criatura era un personaje de pesadilla, con piel leonada, feroces ojos verdes y una boca llena de cerrados dientes amarillos. No era un gato, sino un indescriptible monstruo felino. Saltó, partiendo en Mossberg con sus enormes garras y arrancándolo de las manos que lo tenían cogido. Luego, sin dejar de rugir, se lanzó al cuello de Steve.